Buenas, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un especial Todo Telecos dedicado hoy al Día Mundial del Emprendimiento. Hoy tenemos con nosotros a una compañera y un compañero. Tenemos a Alicia Juan, que es la gerente de la demarcación valenciana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, y además es inversora en una startup que ahora nos va a presentar un poquitín a qué se dedica. Y también tenemos a David Cuadros, que es Account Manager y ahorrador, Account Manager en Telefónica, ahorrador y emprendedor también. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero que nada, le quería preguntar a Alicia, en qué consiste su startup y qué es una startup, porque es un término que lo estamos escuchando muchas veces y me gustaría saber a qué se refiere una startup. Vale, una startup es una empresa de reciente creación que, dado su modelo de negocio escalable y el uso de nuevas tecnologías, pues hace que sean empresas que normalmente pueden tener un crecimiento muy elevado. Aunque pueden tener un buen crecimiento, también hay que decir que estas empresas tienen un riesgo mayor que otras empresas para tener éxito. Si, por ejemplo, en las empresas hay un 51% de las cuales al cabo de 4 años han fracasado, las cifras son mucho peores en el caso de las startups. Solo 1 de cada 10 consigue superar los 3 años y tener éxito. ¿Vale? Al final todo depende porque se trata de empresas que tienen emprendedoras en el sistema, o sea, innovadoras y normalmente no replican modelos de negocio ya existentes como pasa en las empresas habituales, digamos, sino que normalmente van a tener que ir creando ese modelo de negocio y se desconoce normalmente también pues cómo va a ser la aceptación quizás de esa tecnología, de ese producto, etcétera. Entonces, pues tienen más riesgo de fracasar. Pero bueno, en mi caso, como tú decías, decidí invertir en esta startup y soy cofundadora de BSC Solutions. Y en cuanto a lo que hacemos, BSC Solutions lo que tenemos una tecnología propia que consta tanto de la parte hardware como software, y lo que haces es que asegura y certifica activos reales en el mundo digital. Lo hace de una forma segura e inviolable. ¿Cómo lo hace? Pues es una tecnología similar al blockchain, pero tiene una serie de mejoras gracias a 2 características. Una de ellas es que la parte física es donde se almacenan los tokens no fungibles, los NFTs. Entonces, al almacenar los datos en esa parte física, estamos eliminándolos de la parte informática y aumentamos la seguridad con respecto a esta tecnología que conocemos todos de sobra, blockchain. Y por otro lado, no se trata de una cadena de bloques, sino que las cadenas de bloques están fragmentadas. Por tanto, la información está reducida o se distribuye en el sistema distribuido a trozos, digamos, de forma que, aleatoriamente, de forma que es mucho más complicado el entender la información que había en un principio, ¿no? Y además, por esa parte también elevamos la ciberseguridad en comparación con las otras tecnologías y además aumenta la eficiencia porque no se crean cuellos de botella y las velocidades de transacción son mucho mayores. Entonces, nada, al final, lo que es nuestra tecnología va a servir para llevar un control de la trazabilidad, la verificación de activos reales en el mundo digital y el custodio certificado de cualquier documento, actividad, transacción. Nuestro fuerte es cuando el activo está en el mundo real, pero bueno, sirve también para cualquier otro tipo de activo, como hacen con las tecnologías blockchain, etcétera. No sé si quieres que cuente un caso de uso para que se entienda un poco mejor lo que... ¿Sí? Pues nada, voy a explicar un poco cómo se desarrolla, porque al final es el precursor de lo que es la tecnología que se hizo. Comentar que BSC Solutions somos una spin-off de Benalsol Smart Light. Y en esta empresa que se dedica a las luminarias LED, pues uno de los productos son las luminarias LED para el cultivo de cannabis medicinal. Entonces, esta empresa tiene clientes en diferentes países de Latinoamérica y desde allí les trasladaron la problemática o la necesidad
de tener una herramienta para el control, certificación, el control de trazabilidad y custodia y certificación de esas semillas legales para el cultivo de cannabis. Y fue entonces cuando desde allí se empezó a desarrollar la tecnología Block Split Chain que tenemos para dar solución a esa problemática. Y consistía, aparte del desarrollo de la tecnología, se ha asociado a un dispositivo físico para lo que es para meter las semillas de cannabis. Es un dispositivo que hemos patentado asociado a esa tecnología. Tenemos la patente en diversos países de Latinoamérica y ahora también lo hemos conseguido en España. Y el dispositivo tiene como un precintado con un control de antifraude hecho con mecanismos, técnicas holográficas y demás, que lo que asegura es que en el momento en que tú ves que se ha manipulado, sabes que se han manipulado las semillas que hay en su interior. Y además, en esa banda lo que se imprime es un código QR y ese código QR es lo que activa el contrato inteligente que se va a activar desde una aplicación en un smartphone. O sea, todo el personal involucrado en el proceso de trazabilidad de las semillas hasta que llegan al cliente que va a realizar el cultivo, pues va a estar registrado de una forma que no se va a poder manipular. Entonces, esas personas con el smartphone y escaneando el código QR van a poder comprobar si ese dispositivo físico, aparte de si ha sido manipulado, van a poder comprobar toda la información asociada a esas semillas que sí que están certificadas y son legales para ese cultivo de cannabis. Entonces, como os decía, se ha creado para certificar esos activos reales de una forma digital, pero bueno, esto ha sido el precursor y se puede adaptar a cualquier tipo de documento, actividad, etcétera. Puede ser utilizado, por ejemplo, para ensayos de laboratorio. Hay problemática con la falsificación de documentos de los ensayos de laboratorio y podría también utilizarse para plasmando ese código QR en los documentos, de forma que cuando le llega al cliente y escanea el código QR mediante ese contrato inteligente, pues pueda comprobar la autenticidad de ese documento y luego puede tener asociado una serie de homologaciones o datos asociados a ese documento que puede ver desde esa app. Y como decía, de una forma súper segura. Correcto. Gracias, Alicia. Bueno, David, cuéntanos un poco tu experiencia laboral y, bueno, cuánto tiempo llevas en el mercado laboral. Muy bien. Pues gracias, Josep. Bueno, mi experiencia laboral ha estado vinculada a diferentes empresas del Grupo Telefónica. Inicialmente, en la época de la Barcelona Olímpica, pues entré en Telefónica de España, en área de operaciones, gestionando modelos operativos, averías, redes de datos, todo este tipo de cosas. Hacia el 2000 me trasladé a Madrid como ingeniero de preventa de grandes clientes, al área de grandes clientes de Telefónica de España. Y posteriormente pasé al área comercial de grandes clientes, pues llevando clientes importantes, muchos del ámbito de industria, banca, automoción, y pues vendiendo y gestionando proyectos de comunicaciones, pero también outsourcing de sistemas complejos, ciberseguridad, IoT, temas de este tipo, ¿no? Pero siempre en el ámbito nacional. Hacia 2010 me incorporé a Telefónica Internacional, también en un área de clientes internacionales para toda Latinoamérica, gestionando equipos comerciales en todos los países de Latinoamérica, pues mucho tiempo en el avión y muchos países, como es lógico, ¿no? Y también, pues igual, gestionando pues proyectos complejos de comunicaciones en diferentes países con sus modelos operativos, outsourcing de IT, outsourcing de sistemas complejos, la operación, la gestión, ya os podéis imaginar. Proyectos de Internet of Things, de ciberseguridad. Sabéis que en Telefónica la ciberseguridad es la apuesta fuerte con la creación de Telefónica Tech. Ahí se puso muchísimo foco y la verdad es que está yendo muy bien todo, ¿no? Y los grandes clientes están confiando en nosotros, ¿no? Básicamente, pues se trata de gestionar equipos complejos, multidisciplinares en diferentes países
pues bueno, gestionar las interlocuciones con los clientes, grandes clientes multinacionales, pues con los CIOs, con las áreas financieras, con los CFOs, áreas de negocio y bueno, es lo que actualmente sigo haciendo. Sí, bueno, como podemos comprobar, David, tú trabajas en una gran empresa y que esa gran empresa a la vez trabaja para muchas grandes empresas, ¿no? Claro, eso es, sí, es el B2B, ¿no? La relación de empresa a empresa, efectivamente. Y Sí, en el bueno, ámbito internacional. vamos a conseguir con David. ¿Qué es lo que te ha motivado a querer emprender? Bueno, la verdad es que yo siempre he tenido un espíritu emprendedor y con los pocos ahorros y el poco tiempo, pero las muchas ganas y siempre de acuerdo con los criterios de compatibilidad con mi trabajo, pues he tenido pues diferentes experiencias emprendedoras, ¿no? Estuve unos años exportando motocicletas a Inglaterra. Con el tipo de cambio en aquella época entre la libra y, bueno, pues era muy favorable comprar motos de alta cilindrada de segunda mano en Barcelona y venderlas en Inglaterra. Por ejemplo, eso es una actividad que me dediqué unos años llevando, pues, bueno, algún camión de motos para allá y este tipo de cosas, ¿no? Eso fue una época. Luego ya en Madrid, pues entré en la parte del negocio de apartamentos turísticos, ¿no? Sabéis que, pues bueno, Airbnb pasará la historia como el creador de las plataformas de apartamentos turísticos, pero ya antes en Chueca y Malasaña, antes de existir Airbnb, pues había plataformas, ¿no? Que se dedicaban al negocio de ofrecer estos apartamentos. Bueno, pues en relación con estas personas que eran conocidos amigos, pues también comprando algún apartamento, pues hicimos algunos, remodelaciones, adaptarlos a la normativa de ruido, por ejemplo, a todos estos aspectos y establecer un modelo de gestión. Luego vinieron más conocidos que tenían también propiedades y gestionando este tipo de modelos, pues sí es un modelo que todavía tenemos, ¿no? En la época de la construcción, pues ya conocéis las 700.000 viviendas al año, pues las ICPs y todo esto, pues también me llama la atención, ¿no? Y ahora recientemente pues estoy viendo los temas del car sharing con toda esta desintermediación de las plataformas. Pues ahora mismo las nuevas plataformas de alquiler entre particulares desintermedian a las plataformas tradicionales, ¿no? Y yo creo que es una muy buena oportunidad también para entrar en este tipo de negocios. Y sí que también tengo algún vehículo en este tipo de plataformas, con lo cual esta inquietud pues siempre la tengo y espero seguir teniéndola. Gracias, David. Bueno, Alicia, ¿qué te motivó a involucrarte en la startup? A ver, mi trayectoria es algo distinta. Yo reconozco que hasta hace unos años lo del tema de emprender para mí no formaba parte de mi vida, ni estaba en mi cabeza, ni me veía como emprendedora. Realmente, mis primeros años de trabajo, durante muchos años estuve realizando proyectos de ICTs en el ámbito de la acústica y demás, como ingeniera, y he de reconocer que siempre me dedicaba a la parte técnica y ni sabía de ventas, ni me preocupaba realmente, ni sabía de empresa y demás, ¿vale? Pero ya hace unos años hacia aquí, pues sí que me doy cuenta, bueno, dejé de trabajar haciendo proyectos, tuve un parón cuando mis hijos eran pequeños y cuando decido volver a activarme ya en el mundo laboral, no sabía por dónde tirar y dije, bueno, mientras veo qué hago, pues empecé a apuntarme a talleres, formaciones, jornadas de cualquier tipo, menos técnicas. Bueno, técnicas también, hacía alguna formación del COITT sobre baja tensión, proyectos y demás, pero bueno, a nivel de soft skills, de ventas, empezó a interesarme el mundo de la empresa, hice algún curso de estos en que conoces a empresas de éxito de tu comarca y empiezas a relacionarte con gente emprendedora, porque sí que es cierto que yo soy una persona muy inquieta y que no he dejado de hacer cosas, pero a nivel de emprendimiento no tanto. Entonces, como que empieza a picarte el gusanillo, a ver más allá de lo que tienes delante, a abrir tu mente, estás abierta a otras oportunidades y es entonces cuando empiezo a notar ese cambio, ¿no? En mi forma de ser y en la forma de ver las cosas y de ver oportunidades o en no desaprovecharlas. Porque cuando no tienes la mente abierta, quizás te proponen hacer algo y yo antes pues, hubiera dicho, no, esto se sale de lo que hago habitualmente, no, ¿yo dónde voy? Esto no lo sé hacer o no soy capaz.
Entonces, un poco a poco, de unos años hacia aquí, es como que me he ido quitando esas manías. He intentado, aparte de la ingeniería, por ejemplo, soy músico, toco el violín y hace muchos años que toco en un cuarteto de cuerda, pues me di cuenta que ya llevaba muchos años tocando, pero tenía ya las inquietudes de decir, con todo lo que aprendía, ostras, vamos a ver cómo mejorar que al final es un negocio y lo estamos haciendo bien, pero podemos sacarle más partido. Yo creo que nos podemos vender mejor y es la primera forma en la que yo tengo esa inquietud de hacerlo a otro nivel, ¿no? Luego tengo la oportunidad, a raíz de un taller de educación financiera que hice en el COIPT, además, se me hizo un clic y dije, Dios mío, qué poca educación financiera tengo, qué mal llevo mis finanzas personales, esto soy un desastre. Ya no hablemos a nivel de inversiones, que para mí era un mundo aparte. Desde ese taller, pues tuve la inquietud de empezar a hacer formaciones de bolsa, a aprender sobre finanzas, a leer libros. Y poco después, pues lo que hice es también hacer la formación necesaria para ser consultora financiera y trabajo ahora mismo también a tiempo parcial, evidentemente, con esta empresa donde damos talleres de educación y planificación financiera y ofrecemos unos productos de ahorro basado en fondos de inversión que bueno, pues forma o parte de ese ahora emprendimiento, digamos, ¿no? Del hacer cosas nuevas, de tener otro negocio paralelo y que me apasiona. Y ya, por último, pues en meterme en esta empresa llegó un poco por casualidad. Sí que es cierto que ahí ya, como os decía, pues ya tienes unas nociones de finanzas muy básicas, ¿vale? No soy para nada una experta, pero bueno, tienes unas nociones, sabes un poquito más de inversión, escuchas noticias, bueno, estás en el ambiente con gente que invierte y aprendes de los demás. Entonces, tengo la mente más abierta y justo en 2021, en el Foro Telecos de la Comunidad Valenciana, en el que damos los premios Talento de las Telecomunicaciones, pues resulta que uno de los candidatos a la empresa Revelación, al premio Empresa Revelación, era Benalsol Smart Life, la que os comentaba a raíz de la que sale nuestra empresa, y al final fue premiada precisamente por esta tecnología. Y ya me pareció muy interesante, pero bueno, allí en el propio Foro Telecos, cuando subieron a dar los agradecimientos y recoger el premio, comunicó a toda la sala, los que estábamos allí presentes y seguíamos en streaming, que estaban buscando inversores porque habían visto el potencial que tenía y conforme el futuro y la tecnología cómo se va desarrollando y las necesidades que pueden haber. Y ofrecía acciones gratis, bueno, un poco por pillar a la gente y ver que se interesara para hacer, en ese principio querían hacer una ronda de crowdfunding. Y nada, tanto Susana Bañuelos, nuestra decana, como yo, que estuvimos hablando de que nos parecía una buena inversión, pues decidimos reunirnos con ellos. Y Vicente Pellicer, que es el actual CEO de mi empresa y el desarrollador de la tecnología, pues nos explicó un poco eso, la visión que tenía a futuro de cómo la estrategia que quería seguir y demás. Y nuestra sorpresa fue que no solo decidieron o que buscaban inversión, sino que nos plantearon en formar parte del equipo. Y fue entonces cuando, pues nada, decidimos lanzarnos y en enero de 2022 fundamos la empresa. Y ahí veremos qué tal. Bueno, Alicia, ya que estoy contigo también y nos estás hablando de BSS Solutions, ¿qué propuesta de valor ofrecéis a los clientes vosotros? Al final, lo que ofrecemos es una solución llave en mano a través de un sistema distribuido para el control de la trazabilidad, la autenticidad de documentos, de activos, ¿vale? Y el custodio certificado, ¿vale? Todo de una forma, lo que es importante, de una forma inmutable y segura. Y lo que yo veo es que la tendencia es que al final todo va a ir a evolucionar hacia el entorno Web3 y las aplicaciones descentralizadas. Entonces, qué mejor que hacerlo con una tecnología como la nuestra que tiene esas mejoras respecto a otras. Correcto. Bueno, gracias, Alicia. David, ¿pretendes seguir emprendiendo en el futuro? Bueno, sí. Como contábamos antes, esa inquietud yo creo que nunca se pierde, ¿no? Y yo creo que a medida que cumplimos años, ahora está muy de moda lo del seniority, el edadismo y todo esto. Yo creo que todas las experiencias que has adquirido a lo largo de tu vida y la profesional y personal,
y lo que nos queda, pues yo creo que sí que se pueden aplicar, ¿no? Con lo cual yo, desde luego, sí, a mí me gustaría, desgraciadamente no tengo la edad de Alicia, pero todavía me siento con fuerzas para seguir, pues eso, con la mente abierta y con ganas de hacer cosas, ¿no? Mira, en la parte, por ejemplo, de lo que hablaba antes del mundo del turismo y tal, con el colectivo de personas con las que tenemos estos emprendimientos, al final te das cuenta que somos el primer contacto de una cantidad ingente de turistas que vienen a estos pisos turísticos, ¿no? Es el primer contacto que tienen con... Eso es un potencial enorme en cualquier ámbito, ¿no? Ese tipo de cosas son lo que ahora mismo estamos un poco viendo y hablando y viendo qué posibilidades hay en ese mundo, ¿no? Porque hechas cuentas, sí, ya te digo, es una cantidad enorme de personas que el primer contacto que tienen con el país es estos contactos, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, en todos los temas de la movilidad, las almendras centrales de las ciudades bueno, pues las restricciones que se van aumentando, el nuevo concepto de propiedad de los coches, de los vehículos. A mí eso también me interesa mucho porque veo que me suena la música como cuando empezó todo esto de los alojamientos, vamos, las plataformas de alojamiento turístico y todo esto. Yo veo que ahora mismo este tipo de plataformas y de iniciativas yo creo que van a explotar y van muy en relación con la economía circular y con todo lo que ahora mismo pues toca, ¿no? Pero bueno, también siempre me gustaría tener siempre la mente abierta de cara a futuro en cualquier idea, y este tipo de foros que el colegio, agradecer lo que estáis haciendo, ¿no? Para compartir ideas, para hablar y para tener foros también de este tipo y otros, pues para hablar de este tipo de ideas innovadoras. Pero sí, desde luego, ojalá hasta que el cuerpo aguante podamos seguir haciendo cosas. Bueno, y una cosa, ¿prefieres invertir solo o con socios? Como hemos visto que Alicia pues, son más socios y, de hecho, la startup está en proceso de captación de capital. ¿Tú eres más de invertir solo o con socios? Bueno, yo creo que son socios es como toda la vida, ¿no? O sea, aunque son diferentes puntos de vista y eso no está exento de dificultades y de quizá, pues eso, puntos de vista diferentes, pero sin lugar a dudas es mucho más enriquecedor, ¿no? Un modelo de socios donde se aporten diferentes experiencias, diferentes puntos de vista y la forma de solucionar los problemas definitivamente es mucho mejor con diferentes perspectivas que con una sola, esa es mi opinión. Bueno, me voy a soltar un poquitín en el guión, les voy a hacer una pregunta que no está en el guión, pero bueno, a la hora de montar, de emprender, ¿qué habéis echado en falta? Porque nosotros hemos estudiado ingeniería técnica y telecomunicación, pero claro, hemos aprendido mucho sobre telecos, muchas matemáticas, mucha física. Pero, Alicia, por ejemplo, ¿qué has echado en falta en tu carrera a la hora de empezar a aprender? Pues para emprender realmente muchas cosas a nivel de ventas, de negocio, de marketing. Como os decía, yo he ido abriendo un poco mi mente a raíz de conocer y de adquirir otras competencias que al final, o al menos cuando yo estudiaba, la carrera era técnica pura y dura. Ahora se hacen más formaciones en las universidades, yo creo que de soft skills y otro tipo de formaciones. Entonces, yo eso lo he tenido que ir adquiriendo poco a poco. A mí lo que me gustó mucho es el máster, la formación en Administración y Dirección de Empresas, porque pues eso, aprendes de liderazgo, de marketing, contabilidad y finanzas, que yo decía, ay, siendo de números, ¿cómo puede ser que no sepa nada de contabilidad y finanzas? Vale, temas de financiación a nivel de startups también es importante saber de financiación y al final tienes que adquirir... aparte de lo que estudias en la carrera, es necesario estar al día en otros ámbitos. Hoy en día la verdad es que hay un ámbito muy grande, o tenemos muchas posibilidades de formación en las diferentes entidades, pues, como en el colegio, nuestro colegio profesional, universidades y demás. Y yo creo que es necesario seguir aprendiendo para poder emprender y al menos tener unas ideas y tener algunas cosas y no equivocarte tanto, pienso yo. David. Sí. Bueno, y claro, el teleco en finales de los 80 y principios de los 90, pues que es cuando lo estudié yo, pues mucho más, ¿no? De lo que tú comentas, todo muy teórico,
todo muy orientado a, pues eso, a abstracción y lo que todos sabemos, ¿no? Y pues sin ningún tipo de competencias en otros ámbitos de la vida que son necesarios para emprender. Yo creo que el emprendimiento no estaba en las agendas, yo creo que ya está. En muchos, o sea, si ves, te reúnes con responsables de multinacionales y tal, tienen este doble perfil, ¿no? O sea, el decir, oye, proyectos personales, proyectos empresariales en sus organizaciones. Es una cultura que yo creo que es más americana y que yo creo que debería estar más propiciada, ¿no? en este país y desde el principio en las universidades, ¿no? Que son el germen de todo. Pero sí que también, al hilo de esto, he visto algunas universidades, por algún comentario de algún conocido, que sí que no ya en el máster, como comenta, que a todos nos ha pasado, sino en las universidades ya les enfrentan a crear empresas, a estrellar, a hacer pequeñas colaboraciones de, oye, vamos a vender roscones de Reyes de Navidad, a ver si sale el tal. O sea, ese tipo de cosas yo creo que es muy, muy apropiado para fomentar ese espíritu emprendedor que yo creo que nos falta en España y que en otras geografías no es así. Y bueno, pues yo, pero en cierta medida yo creo que algo está cambiando ya, ¿no? Con todo esto. Yo creo que sí que hay algo que está empezando a cambiar. Sí, yo estoy de acuerdo que ha cambiado mucho. Yo estaba hablando un poco de mi situación personal, pero ha cambiado bastante. Y ya se fomenta un poco más ese ecosistema emprendedor y demás. Entonces, vamos por detrás que otros países, pero ahí estamos. Sí, de hecho, sí que va creciendo el número de startups, por ejemplo, en 2022 pues creció un 3%. Esperemos que en 2023 crezca un poquito más. Pero la cultura del emprendimiento ya está un poco más entre nosotros y ya se fomenta desde las instituciones, o universidades y demás. Te quería comentar, David, tú que has estado, pues primero empezaste a trabajar en Barcelona, has estado luego ya en la parte internacional. ¿Alguna de tus ideas de negocio te ha venido buscando alguna necesidad pues, al viajar tanto, al moverte tanto, o alguna cosa que se te viene a la cabeza por eso, por alguna necesidad que hayas tenido para solucionarla? Bueno, la verdad es que yo creo que, como dicen, cualquier enfermedad se cura viajando, ¿no? Pues es verdad, ¿no? O sea, eso es algo que te abre la mente. Concretamente no te sé decir, pero sí, desde luego, totalmente seguro que el haber estado gestionando entornos multiculturales y ver necesidades diferentes en cada sitio, pues de alguna forma se te ha ido como en tu forma de realizar los trabajos, en tu personalidad, pues sin lugar a dudas. No te sé decir algo concreto, pero desde luego que sí, ¿no? Hombre, si exporté motos en Inglaterra, ya seguro que sí, ¿no? Sería porque vi que en Inglaterra estaban más caras las motos que en Barcelona, con lo cual me acabo de dar cuenta que sí, efectivamente. Bueno, Alicia, ¿cómo ves el futuro de tu compañía? De mi empresa, pues bueno, como os decía, esta empresa estamos en una fase muy temprana, entonces aún tenemos mucho futuro por delante. Realmente en 2022, en enero, fue cuando constituimos la empresa y todo el 2022 ha servido para afinar ya, acabar el desarrollo de la tecnología, adaptaciones a la parte de hardware, bueno, y hacer todas las pruebas en laboratorio. Entonces ahora vamos a pasar a la fase que empezamos ya de pruebas de concepto, o sea, probar la tecnología en entorno real, con empresas, ayuntamientos que ya tenemos las pruebas preparándolas para ponerlas en marcha. Entonces, lo siguiente es hacer esas pruebas, poder obtener las métricas y ya a partir de ahí, ya con esas métricas, pasar a una siguiente ronda de inversión para poder crecer, pues ampliar la plantilla, ya poder comercializarlo y demás. Entonces, estamos en un momento temprano, aunque muy apasionante y bueno, espero contaros más adelante. Bueno, y David, en tu experiencia también con grandes cuentas y grandes clientes, ¿crees que las grandes empresas apuestan por la innovación y el emprendimiento? Sí, definitivamente sí. Por lo que he visto en mi experiencia con grandes clientes, yo creo que las grandes corporaciones son conscientes de que la innovación, dado su tamaño y sus procesos y su estructura, conviene más buscarla fuera. O sea, las grandes corporaciones tienen grandes capacidades a la hora de escalar
productos que ya tienen cierta validación comercial en el mercado, ¿no? Pero no tienen esa capacidad de innovación, con lo cual, definitivamente sí, en muchísimas empresas en las que he visto, pues tienen sus áreas de Open Innovation, de aceleración de startups, y es algo a lo que pone muchísimo foco, ¿no? Yo creo que las empresas, las grandes corporaciones se encuentran ante la disyuntiva de innovar o desaparecer y tienen que innovar y se dan cuenta que donde más efervescencia hay es fuera, ¿no? Entonces tienen que mirar fuera para ver lo que está pasando en ese ecosistema e intentar atraer ese tipo de ideas, ¿no? E innovación, ¿no? En concreto, le comenté a mis colegas de Telefónica Open Innovation, de Yegueira, imagino que lo conocéis, ¿no? Que estaba participando en este foro y bueno, pues me dijeron que sí, que desde luego que Telefónica cuenta con scouters que identifican las mejores oportunidades en el ecosistema emprendedor en temas como IoT, Internet of Things, Big Data, toda la parte de e-health, inteligencia artificial, es decir, un foco tremendo en eso, desde luego. Sí que es cierto que se buscan startups que estén en la fase de que empiecen a escalar, no desde el principio, pero sí que ya que tengan ciertos productos en el mercado con cierta aceptación, pues sí me comentan los responsables de Guaira que sí, que es algo que está muy en el ADN de Telefónica, desde luego. Se buscan productos para complementar la oferta comercial, pero también para mejorar procesos internos, es decir, en general sí. Y muchas empresas, yo digo, de todas las grandes clientes y grandes empresas con las que me he relacionado, pues prácticamente todas tienen un ojo puesto en la innovación, ¿no? Están permanentemente creando foros y eventos en la comunidad para capturar esa innovación. Tendré que, David, en unos meses hablaremos a ver si, Sí, a ver si... si vuestra solución tiene cabida. Ojalá, yo te mando en contacto con los colegas de Guaira, ojalá te vaya perfecto, desde luego que sí. Sí. Bueno, Alicia, si ahora mismo tuvieras que emprender de nuevo, ¿optarías por lo mismo que haces ahora? Bueno, pues sí, esto es un proyecto bastante reciente, pero yo creo que al final el emprendimiento va un poco en la persona. Yo me doy cuenta que al final puede surgir en cualquier momento una oportunidad. Aparte de que tú puedas tener una idea, un negocio y quieras llevarlo a cabo, como me ha pasado ahora en este momento, pues puedes tener oportunidades en algún sector en el que no habías pensado. Viendo el caso de David, que también se puso a vender las motos fuera, pues eso que tenía que ver con su trabajo. Pues nada, pues seguramente en otro momento puede ocurrir otra cosa y nos dé por emprender en otro ámbito. Entonces, no lo sé, veremos. Sí. Bueno, tenemos una pregunta que nos han mandado por el chat. Marc nos pregunta si en España es más difícil emprender que en otros países. ¿Qué opinas, David? Hombre, depende de qué país, ¿no? Esa es la primera pregunta que habría que hacer. Otros países, pues probablemente hay muchos países en los que la cultura del emprendimiento es mayor que lo que comentábamos antes, ¿no? Que en España, ¿no? Yo creo que los países sajones, y ahí pues quizá entra un poco todo el tema, pues bueno, de la historia y las religiones y muchas de cosas de que se apostaba, ¿no? Pues tienen una percepción del emprendimiento diferente al nuestro, pero yo creo que, como comentaba antes, las cosas están mejorando bastante por la sensación que yo tengo, ¿no? Y yo creo que cada vez más, lo comentaba antes Alicia, se ve, no sé, otras sensaciones, ¿no? Hay empresas, ya os digo, como ejemplo en el ámbito turístico, pues empresas españolas como Spot a Home, por ejemplo, que son, bueno, pues pioneras y están en todos los países y Cabify, no sé, pequeñas empresas que han empezado en España, chiquititas y se han expandido, ¿no? Pues sí que empiezas a ver esas cosas. Sí, además también ahora contamos con las aceleradoras y demás, ¿no? Que en el momento que tienes una idea, pues bueno, tienes al menos unas posibilidades de tener esa ayuda y llevarlas a cabo. Antes todo esto no existía, ya no aparte de que se fomentara de otras formas, ¿no? Sino que poco a poco va siendo más fácil. Sí. El problema que veo yo, porque sí que, por ejemplo, en Estados Unidos te premian el fracaso. En Estados Unidos tú vas a pedir un crédito al banco
y si no has fracasado, no te lo dan. Aquí para ir a pedir un crédito al banco para tu empresa tienes que ir con todos los números bien detalladitos, esto me funciona así, tal, soy una empresa muy solvente, no he tenido ningún fallo, no he fallado en ningún pago y te dan. Que dices, a ver, lógicamente, si a mí mi empresa me va bien, lógicamente no necesito que me den dinero, pero aquí lo que hacen es eso, o sea, el que le va mal es el que necesita que le den dinero, porque tiene una idea es el que necesita que le den dinero. ¿Vosotros creéis que se debería de premiar también o sea, que vaya mal? Más que nada por eso, porque también es el aprendizaje que has tenido. O sea, el tener una mala experiencia también es un aprendizaje que has tenido. Desde luego, un fracaso al final te sirve para crecer, para aprender y mejorar. Y cuando fracasas es una oportunidad de todo esto, ¿no? Entonces, es mejor intentarlo que no. Entonces, de alguna forma, yo no lo veo, un fracaso no lo veo como algo negativo y considero que no debería de verse así. Sí, definitivamente es pues una fuente de información muy valiosa, ¿no? El fracaso, porque te permite analizar algo que antes no lo sabías, ¿no? De las causas del por qué, ¿no? Con lo cual, desde luego que sí. Y sí que lo había oído, Josep, este tema, ¿no? Efectivamente, cuántas veces te has caído, ¿no? Para ver cuántas veces eres capaz de levantarte, ¿no? Efectivamente. El que no se ha caído ya sabes que no es capaz de levantarse. El que se ha caído y se ha levantado ya sabes que es capaz de levantarse, ¿no? Y esa es la filosofía que hay detrás. De hecho, siempre se dice que cuando un pobre se arruina no se levanta y los ricos se arruinan pero se vuelven a levantar. Esa cultura que hay, no sé. Pero bueno, Exacto. Es una cosa que aquí lo miramos de otra manera por la cultura que tenemos. Otra cosa es, quería preguntar, si como ingenieros ya os sentís emprendedores. O sea, si os fijáis, muchas de las grandes empresas del país están creadas y dirigidas por ingenieros, o sea, no por economistas. Por ejemplo, el que estudia economía, pues sí, o gestión de empresas, sabe gestionar la empresa, pero no tiene ese producto. Sabe la empresa, sabe gestionarla, pero no ha creado un producto, no ha creado una necesidad. ¿Qué opináis vosotros de eso? A ver, yo no creo que sea ni por ser ingeniero ni por ser economista. Yo creo que algo es algo en la persona, ¿no? Que te hace el ser emprendedor. Es que, no lo sé, yo ya os decía, en mi caso, estuve muchos años trabajando en ingeniería, haciendo proyectos y yo no me sentía para nada emprendedora. Yo hacía mi día a día, eran mis proyectos, mis direcciones de obras, aprender a nivel técnico y para mí eso no es emprender. Entonces... Sí que es cierto. De hecho, yo en la carrera me notaba un poco diferente por eso, ¿no? Yo creo que los perfiles de ingenieros son muy orientados a tener el plan perfecto, pero a lo mejor pierdes el momento de ejecutarlo por llegar un poco tarde, ¿no? Entonces, ya te vas dando cuenta con la experiencia que más vale un plan un poco imperfecto pero ejecutado que un plan perfecto que nunca se ejecuta, ¿no? Eso es algo que si hay que ponerle algo de lo que el mindset del ingeniero yo creo que debe empezar a cambiar un poco, es ese. Pero sí, efectivamente, como tú dices, ahora que todo es tecnología, pues obviamente quienes estamos mejor preparados para machear necesidades con soluciones somos los que entendemos de este tipo de cosas, desde luego. Pero yo creo que también en el mindset del ingeniero debe un poco haber este clic, este cambio, ¿no? De la perfección en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, no es lo que... O sea, es más vale un plan imperfecto, pero que se ejecuta, que un plan perfecto que nunca se va a ejecutar porque nunca se ha terminado, ¿no? ¿Vosotros estaríais a favor de que ya en los colegios se diese un poquitín de educación financiera e incluso un poquitín de educación emprendedora? Totalmente. Yo sí. Totalmente, totalmente. A nivel financiero ya básico, o sea, es que estudies lo que estudies, en tu vida vas a tener una hipoteca, vas a comprar vehículos, necesitas el dinero, ya emprendas o no emprendas, trabajes en lo que trabajes, seas ama de casa, necesitas saber gestionar tu patrimonio y tu dinero y lo que veo importante, ya no solo gestionarlo, sino saber hacer trabajar el dinero para ti. Lo que hablamos de los ricos que caen y tal, también he leído libros, ¿no?, que a mí me han inspirado muchísimo, que al final el hablar de dinero, el estudiar cómo funciona, te ayuda a vivir mejor, ya está. Es que parece un tema tabú. Entonces, muchas veces yo, al menos personalmente, parece que a mi alrededor, cuando se habla de dinero, es algo malo. Es como que no seas... El dinero no es todo, no es lo más importante, ostras, pero es que al final entenderlo es lo que me va... Y el tener
el querer saber cómo funciona y el tener un poco de educación financiera me va a ayudar a vivir mejor. Y a nivel de emprendimiento, pues pienso igual, que no sea todo tan hermético y que antes a nosotros nos han educado para estudiar una carrera y tener tu profesión y punto. Entonces, que como hablamos, las cosas ya están cambiando, pero si cuanto más pequeñitos vas abriéndoles la mente y les dejas las opciones de que el emprendimiento es una opción muy buena para su futuro, pues yo lo veo muy bien. Yo lo veo fundamental. Yo fundamental. Cuando hablaba Alicia y Josep, me acordaba, yo hice cuando hice la Teleco, el proyecto fin de carrera lo hice en la cátedra de, no me acuerdo, de economía, era una cátedra pequeñita que había, pues, pero muy pequeña. Entonces, claro, me dijeron, eres el único que ha venido aquí a contarnos que quiere hacer el proyecto fin de carrera con nosotros, ¿no? O sea, imagínate la poca importancia que se le daba a esa cátedra. Las cátedras importantes eran la de electrotecnia, la de transmisión de datos, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Y me he acordado ahora cuando lo estabais comentando, ¿no? La poca importancia que le daba porque es que nadie se acercaba ya a pedir ningún. Yo creo que ese tipo de cosas son las que tienen que cambiar y definitivamente sí. O sea, el emprendimiento lo comentaba antes. O sea, hay universidades que ya en la época de la universidad, no en los másteres ni nada, empujan a los alumnos a juntarse con equipos multidisciplinares y lanzar cosas, aunque te estrelles, aunque sean proyectos pequeñitos, aunque sean, pero ya le estás metiendo ese movimiento, ¿no?, en el cuerpo a los estudiantes. Y yo creo que sí, que eso hace falta. Pues sí, porque la verdad, yo en mi época yo hice CP de la de 5 años y dentro de las asignaturas no troncales, de las asignaturas que teníamos como FP de electrónica, teníamos organización empresarial y nos hicieron simular el funcionamiento de una empresa, que me acuerdo que en su día, mira ya la edad que tengo, lo que simulamos, que era una empresa que en su día hubiese funcionado bien, era unos recreativos en un local que había parado enfrente del instituto. O sea, nosotros hicimos la viabilidad de ese negocio. Lógicamente, pues unos recreativos enfrente de un instituto, pues lógicamente tendrían. A día de hoy, mucha gente no sabe lo que son los recreativos. Por tanto, pero bueno, son también negocios pues como los videoclubs, que son negocios que en su día eran un boom, pero claro, la gente a día de hoy tiene una plataforma en casa que se sienta y se pone la película y ya no va a alquilarla, ya no se baja abajo a alquilarla. Son cosas que tienen su época, que se ha podido ganar mucho dinero, pero que son negocios, la base tecnológica lo que hace es que muchos negocios de base tecnológica tengan su época de boom, pero luego sale algo nuevo. Entonces también tienes que saber reciclarte y adaptarte. Sí, pero eso siempre no es mala noticia. Es decir, el que haya momentum determinado para entrar y salir y reinventarse, pues es algo que nos pasa en el ámbito profesional y en el personal y en todo, porque lo cual forma parte de la vida, desde luego. Uh-huh. Pues nada, ¿queréis aportar alguna cosa más al especial, al programa? Pues yo desearle mucha suerte a Alicia en su startup, primero, y agradecer a Josep este foro y nada, pues que sigamos hablando en otros foros o ya en el colegio de todo lo que es el futuro, la compartición de ideas y animarnos a eso, a que el espíritu emprendedor, pues que fomentarlo, independientemente de la edad que tengamos y de las circunstancias. Bien, pues nada, yo igualmente agradecer la oportunidad de estar aquí. Ha sido un placer escucharte, David, y conocerte. A ver si coincidimos más. A Josep lo tengo más visto y nos vemos más. Y realmente sí que son necesarias al final estas iniciativas y poner ideas en común y adelante con el emprendimiento y fomentarlo. La verdad es que sí. Sí, bueno, también comentar que la red Emprende del colegio la tenemos creada para esto. Y como bien ha comentado David, que en su época fue a la cátedra de empresa y tal, muchas universidades permiten también presentar como TFG un plan de empresa. Si algún estudiante lo quiere hacer, sabe que puede contar con la red Emprende para que le ayudemos a desarrollar el proyecto. Y nada, hasta aquí el programa. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, David. Y hasta el próximo especial que tengamos de la red Emprende. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.